Decíamos, muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más nos reunimos para hablar de estos temas del mundo hermético que realmente son maravillosos, en el que todos se basan en un principio, conocernos a nosotros mismos. ¿A través de qué? A través de todo, de una poesía, del mar, de una vela, de una conversación con un amigo, de un acto beneficioso y, ¿por qué no?, también de un acto que no sea tan beneficioso. La cuestión es conocernos, porque conocernos es encontrarnos. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos, descubrimos algo con asombro. La esencia, el alma. Y el alma y la esencia lo que hacen es ir hacia su destino. Y su destino es el origen. De ahí donde venimos. Porque de ahí donde venimos es donde se creó todo. Se creó nuestra finalidad y los sucesos y los acontecimientos que estamos viviendo. Y para volver de nuevo a nuestro origen hay un camino que los herméticos tienen muchas denominaciones, pero generalmente, habitualmente se llama el camino de la iniciación. Y siempre estamos hablando del camino de la iniciación, porque el camino y el caminante son el mismo ser. Por lo tanto, que hablar del camino es hablar de nosotros mismos. Y hablar del caminante, evidentemente, también es hablar de nosotros mismos. Y hablamos en muchas ocasiones. Hablamos de ese camino que es un camino que no es visible para todo el mundo. Sí que es verdad que no es un camino visible a nuestros ojos, pero es un camino que es visible a los ojos del espíritu. Si con una persona que no está dentro del camino de iniciación, tú empiezas a hablar del camino, no te entiende, porque no lo ve. Y como no lo ve, aunque se esfuerce, no te puede entender. Pero de pronto hablas con una persona que está dentro del camino y te responde y tenéis una conversación, porque aquella persona sí que está viendo ese camino. Esté en un punto diferente al tuyo, esté más avanzado, entre comillas lo de avanzado, o esté más en el principio. Te entiende perfectamente. Así que el camino de iniciación es algo que se lee en muchas ocasiones, en muchos libros y en muchas conferencias, y se tienen conversaciones. Pero imaginaos ahora que estamos dos amigos hablando sobre el camino de iniciación y que hubiera un tercero, porque tiene muchas preguntas, porque no lo ve. Cuando ve sus cosas tiene menos preguntas. Entonces, dentro de esas preguntas se le ocurriera de decir a aquel tercer amigo, oye, ¿existe el camino de iniciación? Entonces diríamos, evidentemente que sí. Es de alguien, no es de nadie. Es de todos. De todos los que quieren entrar en el camino. Porque el camino y el caminante es el mismo ser. Eso que quedaría complejo. Pero que preguntara a aquella persona, y el camino contrario, que no opuesto, contrario al camino de iniciación, ¿qué nombre tiene? Eso es una pregunta. Quizá podríamos responderle y tendríamos, se llama de esta manera de la otra. Pero quizá nunca habíamos reflexionado cuál es el camino contrario al de la iniciación. Y nosotros le hemos querido dar un nombre, nuestro nombre. Le hemos querido poner el camino del error.
Y para apoyarnos en este camino, que existe un camino que nosotros llamamos error y que es llamado de muchas formas, nos hemos ido al libro de libros, a la Biblia. Y hemos escogido un versículo, un proverbio, Proverbios 14:12, que dice así, lo hemos adaptado un poco, Dice, hay camino que al ser humano le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Nos ha hecho reflexionar mucho. Hay un camino que al ser humano le parece recto, porque el camino de iniciación se basa en el recto pensar, en el recto sentir y en el recto obrar. Y para aquel ser humano, ese camino le parece que es recto, pero no lo es, está errando. Porque su fin es camino de muerte. Claro, Jesús es el camino, la luz y la vida. Claro, lo contrario de la vida, en el mundo bíblico, es la muerte. Comprendemos que no estamos hablando de la muerte física, ni mucho menos de la anímica. Estamos hablando del fin o de la muerte espiritual, que es donde nos lleva este camino. Pero que el ser humano está errando, como el holandés errante. Está errado. Se está confundiendo. No lo está haciendo expresamente. Está errando. Y coge este camino del error, que su fin es la muerte. Entonces, vamos a hablar del camino iniciático y del camino del error, que así nosotros le hemos denominado y que puede tener cualquier tipo de denominación. Nos dice la filosofía, no todas, pero he escogido una para que me vaya bien, y que luego lo variaremos, o sea, como tantas cosas, ¿no? Dice, existe solo un camino iniciático, y su contrario, el camino del error. Un camino iniciático y un camino de error. Y esto es cierto, sí, pero no. Y es que en este mundo el sí, pero no, o el no, pero sí, es habitual. El uno es la unidad. Con la unidad podemos hacer muchas cosas. La podemos dividir, multiplicar, sumar, restar, pero en sí mismo es la unidad. Para el hermetismo, la unidad es múltiple, aparte de perfecta, entonces es el ser. Pero la unidad es múltiple, por lo que si la unidad es múltiple, un solo camino nos explica de que existe más de un camino, porque la unidad es múltiple. De la iniciación, y es verdad, porque existe la iniciación egipcia, la iniciación maya, la iniciación griega, la iniciación íbera, y dentro de esos pueblos existen muchas y más diferentes iniciaciones. Y existen iniciaciones que no es de ninguna cultura, además. Así que el camino iniciático es uno, pero es múltiple. Pues claro, el camino del error tiene que ser uno, pero además es múltiple. Así que hay múltiples caminos del error. Tantos caminos del error como tantos caminos iniciáticos existen. Pero hemos dicho algo, que hemos dicho que el camino y el caminante son el mismo. Y es cierto. Entonces, si existen múltiples caminos,
existen múltiples caminantes. Existen tantos caminantes como seres existen, o como almas o como esencias. Por eso el camino es de todos y nadie se puede apropiar de él, porque el camino es de todas las esencias y todas las almas que existen en el universo. De acuerdo. Así que es uno, pero es múltiple. El camino de la iniciación le tendríamos que decir a nuestro amigo, porque si nos preguntara, ¿y ese camino del error dónde se encuentra? Porque si veis el camino de la iniciación, veis también el camino del error. Le tendríamos que decir, sí. ¿Y dónde se encuentra? Y le tendríamos que decir, el camino de la iniciación y el camino del error son el mismo camino. Y eso es algo que uno dice, ¿cómo? Sí. Es según hacia dónde nos dirigimos. Porque de camino hay uno, aunque es múltiple. Y te puedes dirigir hacia el origen o te puedes dirigir hacia el lugar contrario del origen. Como si fuera un segmento. Puedes ir a X o puedes ir a Y. Conociendo el camino de iniciación, conoces el camino del error. Conociendo el camino del error, conoces el camino de la iniciación. ¿Quién recorre el camino recto o el camino cierto o el camino de la iniciación? La esencia, el alma. El ego y otros principios egoicos no puede recorrer el camino de iniciación. Él recorre el camino del error. Y esto es algo también que entonces nos explica que el camino de iniciación, para andarlo y para que lo ande la esencia, ha de estar o has de estar consciente. Y para andar el camino del error, que es del ego, has de estar inconsciente. Uno pone conciencia y el otro no pone conciencia. Todo ser que pone conciencia en su trabajo, en lo que realiza, en su profesión, en lo que queramos, todo ser que pone conciencia, aunque no sepa nada de esoterismo, está caminando el camino de la iniciación. Y nadie le puede decir que no, porque el camino es de todos, de todas las esencias y almas que existen en el universo. Y esa esencia, si está poniendo conciencia, esté haciendo lo que esté haciendo, está haciendo el camino de la iniciación. Y el que no pone conciencia, pues no hace ese camino. Y en sí es el mismo camino. Nos podemos encontrar dos seres que estén en el mismo camino, en el mismo nivel, uno poniendo conciencia hacia una dirección y otro sin poner conciencia hacia otra dirección. Es lo que diferencia al camino de iniciación al camino del error. Dos virtudes o facultades, pero sobre todo virtudes, son compañeras de la esencia en el camino de la iniciación. La sabiduría
y la prudencia. Y de estas dos no nos podemos olvidar jamás en nuestro camino. La sabiduría está relacionada con el eterno femenino. Y te hace que el conocimiento que vas adquiriendo lo sepas poner en el lugar que se ha de poner. Y eso te hace ser un ser sabio. Con conocimiento, pero sabio. Y la prudencia nos la entrega el ser. Y te hace ser prudente en tus palabras, en tu forma de actuar. En toda tu vida te hace ser prudente. Y sabio o sabia y prudente hace una combinación junto con la conciencia de andar el camino de la iniciación. Lo contrario, el camino del error, también acompañan al ego y a otros principios dos compañeras, la ignorancia y la insensatez. La ignorancia es la autolimitación, ignorancia es autolimitación. Y eso nos da el ego, nos autolimita. Por mucho que pensemos que el ego nos está dando casi nada en comparación a lo que nos daría la esencia. Por mucho que hoy pensemos lo que pensemos que el ego nos puede dar, por mucho que imaginemos que el ego nos puede dar, no es nada en comparación a lo que nos da la esencia. Por eso el ego nos autolimita, nos hace pequeños. Aunque pensemos que hemos triunfado, la esencia, lo que nos hubiera dado, sería infinitamente más grande y mejor que lo que nos da el ego. Y la insensatez, que falta de madurez, también acompaña al ego y a otros principios egoicos. Falta de madurez, falta de reflexión. La reflexión evidente del ser, confrontación lógica. Cuando no hay meditación, hay falta de madurez. Porque la meditación nos hace ser maduros. Hubo un tiempo, quizás pasado, pero yo no creo que haga tanto tiempo en el que un ser humano de 70, 80 o 90 años tenía más conocimiento que un ser joven de 20 o de 30 años. Este tiempo pasó. Quizás, para unos sí, para otros no. Y quizás lo tomamos como algo virtual. Pero el ser humano en sí mismo, con la madurez y con la vejez, posee más sabiduría. Y el camino iniciático nos lo muestra, porque nos premia en años de sabiduría, pero generalmente, habitualmente se corresponden a los años que has ido viviendo para el camino iniciático. O sea, uno que empieza en el camino iniciático a los 16 años, cuando llega a los 90, ¿qué va a saber menos que cuando tenía 16? ¿Dónde está el premio? Uy, cuando era joven sabía mucho, pero ahora ya me he hecho mayor y no sé. ¿Ese es el premio? Todo esto no es el camino iniciático. Será otro camino, pero no el nuestro, el del acierto. Tiene más sabiduría.
y puede comprender más y mejor nuevas tecnologías. Otra cosa que le interese o no, puede comprender más y mejor las matemáticas, las ciencias, etcétera, etcétera. Lo que antes no conocía tanto. ¿Por qué? Porque ha ganado en conciencia. Todos esos años y toda esa inversión. Pues hubo un tiempo que había muchos seres mayores y la gente joven iba a preguntarles a ellos. El camino de iniciación te dice esto, que por hacerte mayor vas a ganar más sabiduría, hacerte mayor dentro del camino. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra videoconferencia. Adiós.